Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. Muy buenos días a todos, esto es Net Noticias en netradioonline.com. Yo soy su servidor Roger Reynolds y tenemos las noticias el día de hoy. Vamos a iniciar rápidamente con los titulares. Air Canada abandona Aeroplan y lanzará su propio programa de fidelización para sus clientes a partir del año 2020. Investigación sobre interferencia rusa no cesará, dice el FBI. Sectores creen que Donald Trump destituyó a James Comey para desviar posible influencia en la derrota de Hillary Clinton. Aparecen 2 cadáveres en menos de 24 horas en Central Park, en Nueva York. Los cuerpos fueron encontrados en estanques del parque y se desconocen las causas de la muerte. Detenidos en Estados Unidos, casi 1,400 pandilleros en una gran operación policial se desarrolló por 6 semanas. Nicolás Maduro usó fondos ilegales de empresas brasileñas para financiar campaña de Hugo Chávez en el año 2012. El juez mexicano ordenó la libertad de José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán. Y finalmente, un mexicano enfrenta la deportación tras vivir 18 años indocumentado en Arizona. Regresamos después de este corte comercial rápidamente. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Regresamos a Net Noticias, son las 7 de la mañana con 8 minutos en Vancouver, Canadá. Información veraz y oportuna, solo por Net Noticias. Vamos a empezar con Montreal. La aerolínea Air Canada anunció este día miércoles de manera sorpresiva su intención de lanzar un nuevo y propio programa de fidelización para sus clientes. De esta forma, la aerolínea más importante del país abandonará el sistema de Aeroplan. En un comunicado, la empresa confirmó que a partir del 30 de junio del 2020, Aeroplan no será utilizado más como el sistema de lealtad para sus clientes y será reemplazado por un programa propio que todavía no tiene nombre. Según Air Canada,
Este nuevo plan ofrecerá oportunidades para obtener y utilizar los puntos, un servicio más personalizado y una mejor experiencia digital para los clientes de Air Canada, señaló Benjamin Smith, presidente de la División de Aerolíneas de Pasajeros. La aerolínea explicó que durante el proceso de transición permitirá a los clientes traspasar sus millas acumuladas en Aeroplan al nuevo sistema. De aquí a junio del 2020, los viajeros podrán seguir acumulando y utilizando sus puntos de Aeroplan con Air Canada. Luego de esta fecha, los usuarios que mantengan sus cuentas de Aeroplan podrán seguir utilizando este sistema, mientras que Air Canada ofrecerá planes para convertir estos puntos en puntos de su nuevo sistema. Sin embargo, luego del 2020 no se podrán comprar boletos de Air Canada directamente con los puntos de Aeroplan, sin antes ser convertidos al nuevo sistema. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Pasamos a Washington. Esto es La Net polémica Noticias. Incluso algunos republicanos, a raíz de la sorpresiva destitución de James Comey como jefe del FBI, sigue dirigida hacia que Donald Trump lo único que buscaba era desviar la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones que le otorgaron la victoria presidencial. Ayer día jueves, en un hecho sorpresivo, el director en funciones de Buró Federal de Investigación, FBI, Andrew McCabe, durante una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado, se comprometió a continuar la investigación para confirmar si hubo coordinación entre el equipo de Donald Trump y el gobierno ruso para interferir en las elecciones y afectar a la candidata Hillary Clinton. Pero un Trump contra las cuerdas se defiende con guantes de acero al asegurar que contra lo que dijo la Casa Blanca el mismo día del despido, de que el multimillonario había dado ese paso siguiendo el Consejo Fiscal, Jeff Sessions y el subfiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, siempre tuvo la intención de despedir a Comey. Lo iba a despedir sin importar las recomendaciones, dijo Donald Trump ayer en una entrevista con la cadena NBC. Fuentes gubernamentales anónimas que recogieron este jueves los informes de medios como ABC News y The Washington Post aseguran el mismo Rosenstein amenazó con dimitir después de que la Casa Blanca dijo que él fue quien impulsó el despido de Comey. Lo más raro de todo es que después de la elección y en los meses que pasaron desde su asunción, Trump nunca dio indicios de que fuera a destituirlo. Al contrario, hubo abrazos y brindis de por medio. ¿Qué cambió entonces? James Comey hace poco confirmó que el FBI estaba investigando si allegados a Trump habían actuado en convivencia con Rusia para tratar de influir en la elección. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Vamos a dar paso a Nueva York. Un cadáver fue hallado el pasado miércoles en un estanque de Central Park en Nueva York, menos de 24 horas después de que se descubriese otro cuerpo sin vida flotando en otra zona conocida del parque. Los servicios de emergencias recuperaron el segundo cadáver de un hombre en avanzado estado de composición a primera hora de la mañana en un estanque cerca de la calle 59 y Quinta Avenida, según los medios locales. El cuerpo fue entregado a los servicios forenses de la ciudad y ahora se desconocen las causas de la muerte. Menos de 24 horas antes, otro cuerpo en descomposición de un hombre desnudo había sido encontrado en otro estanque del parque a la altura de la calle 87, según anunció la policía. El cadáver no presentaba signos de violencia y, según dijeron fuentes policiales a New York Post, se cree que el hombre podría haberse ahogado. Por el momento no hay ninguna indicación de que las muertes estén relacionadas, aunque la policía sigue investigando los dos casos.
Esto es Net Noticias. Washington. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer la detención de casi 1,400 pandilleros durante un periodo de 6 semanas en la mayor operación desarrollada hasta ahora por la Unidad de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional. Fueron concretamente 1,378 personas las detenidas entre el 26 de marzo y el 6 de mayo en diferentes estados de Estados Unidos por delitos que incluyen tráfico de drogas, contrabando de armas, tráfico de personas, homicidio y tráfico de personas para su explotación sexual, según anunciaron hoy funcionarios del DHS. Las bandas amenazan la seguridad de nuestras comunidades, no solo en las grandes áreas metropolitanas, pero también en nuestras áreas rurales, dijo el director interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Thomas Homan, en una rueda de prensa en Washington. De los 1,378 arrestados, 933 eran ciudadanos estadounidenses, mientras que 445 eran extranjeros procedentes de 21 países de Sudamérica, Centroamérica, Asia, África, Europa y el Caribe. Por nacionalidades, la mayoría, es decir, 249, eran nacionales de México, 72 de El Salvador, 63 de Honduras, 19 de Guatemala, 10 de República Dominicana, 4 de Cuba, 3 de Ecuador, 3 de Costa Rica, 3 de Colombia y 3 de Nicaragua, mientras que el resto de detenidos procedían de Brasil, Mauritania, Laos, Jamaica y entre otros países. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Brasilia. Una consultora política acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de haberle pagado 11 millones de dólares para financiar la campaña de reelección de su predecesor y mentor, el difunto Hugo Chávez, en el 2012. Dinero que, según dijo, fue obtenido ilegalmente de manos de compañías brasileñas. Mónica Moura, una brasileña encargada, junto con su esposo, de dirigir la campaña de Chávez, hizo la acusación en un testimonio incluido en un acuerdo de culpabilidad que es parte de la investigación brasileña a una enorme red de corrupción en la paraestatal petrolera Petrobras. Afirma que la mayor parte del dinero que le entregó Maduro vino de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. La Cancillería venezolana no respondió peticiones de la agencia de la prensa AP para conocer sus comentarios al respecto a las acusaciones de Moura, las cuales fueron difundidas el jueves por la Corte Suprema de Brasil. En un extracto de su testimonio, los fiscales señalaron que Moura les informó que Maduro la recibió en su oficina, le dio portafolios con efectivo y ofreció a sus guardias para que la acompañaran en el trayecto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y su compañía productora. En este momento, Maduro fungía como canciller en el gobierno de Chávez, quien murió en el 2013, mientras aún ocupaba el cargo. Portavoces de Odebrecht y Andrade Gutiérrez declinaron comentar sobre el testimonio, pero resaltaron que las compañías cooperan con los investigadores brasileños. Odebrecht reconoció en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales estadounidenses que pagó cientos de millones de dólares en sobornos en toda Latinoamérica para ayudar a conseguir contratos de obras públicas. Durante su testimonio no se presentó documentación que respalde su acusación, pero Moura dijo en un extracto que cuenta con evidencia, incluyendo datos de cuentas de banco en Suiza que supuestamente utilizaron las compañías brasileñas para pagar el dinero que le canalizó Maduro. Esto es Net Noticias. Ciudad de México. Un juez federal concedió libertad bajo fianza a José Manuel Mireles, uno de los fundadores de los grupos
de autodefensa que se alzaron en armas en Michoacán, en el occidente del país. El Consejo Federal de la Judicatura informó de la sentencia en un comunicado en el que no se menciona el nombre del afectado, pero una autoridad federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones indicó a la agencia AP que se trataba del doctor Mireles, encarcelado en junio del 2014. El proceso contra el médico, que fue la cabeza más visible del grupo de civiles que se alzó en armas en febrero del 2013 para luchar contra el cartel de los Caballeros Templarios, continuará aunque Mireles esté en libertad. Actualmente está acusado de porte de armas de uso exclusivo del ejército y la fiscalía también le ha acusado de delitos contra la salud, es decir, de llevar droga, pero este delito quedó anulado al aceptarse un amparo que había interpuesto el afectado. Mireles deberá exhibir una garantía económica de 30,000 pesos, más o menos $1,500, presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado del distrito con sede en Uruapan, Michoacán, y no podrá salir del estado ni comunicarse con ciertas personas, según indica la sentencia. Se encontraba encarcelado en una prisión de máxima seguridad del estado de Nayarit en la costa del Pacífico, y en febrero del 2013, Mireles fue uno de los miembros fundadores del movimiento de las autodefensas de Michoacán, un próspero estado agrícola y minero que permanecía bajo control de los Caballeros Templarios, una organización criminal con tintes de secta que dominaba las vidas, negocios y recursos de sus habitantes a través de la extorsión y el uso de la fuerza. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Vamos ahora a Phoenix, Arizona. Un mexicano radicado en la ciudad de Mesa, al que las autoridades migratorias le han permitido permanecer en Estados Unidos bajo libertad supervisada, podría ser deportado. Marco Tulio Cos, a quien una iglesia de Phoenix le ofreció santuario en el 2014, fue detenido el jueves de la tarde por agentes federales de inmigración, los cuales le colocaron un dispositivo de monitoreo en el tobillo y corre el riesgo de ser deportado, indicaron representantes del templo. Cos es un sujeto a una orden final de remoción, afirmaron funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en un comunicado. El inmigrante se reportó el 13 de abril con el ICE para una cita de verificación que tenía programada y le dijeron que regresara en 30 días, señalaron los miembros de la Iglesia Unida de Cristo, Shadow Rock. La agencia de inmigración le dio al abogado de Cos un plazo de 30 días para que presente una suspensión de remoción para su cliente que lleva 18 años en el país. Estas han sido las noticias por el momento. Regresamos después de este pequeño corte comercial con más en Net Noticias. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Regresamos a Net Noticias, son las 7:22 de la mañana en Vancouver, Canadá. Un saludo a todos en Sudamérica y también especialmente en Europa, donde nos escuchan muchos, pero muchos oyentes. Ahora vamos con la nota del director.
La opinión en la nota del director Omar García. Buenos días, amable audiencia de Net Noticias. Hoy quiero referirme a las últimas inundaciones que se han presentado en Canadá, especialmente las que se han registrado en la región de la costa atlántica, y lo que podríamos decir con respecto a ello es que esto ha sido un desastre natural que el gobierno no detuvo a tiempo. Según los expertos, dichas inundaciones son tragedias anunciadas, ya que las alcaldías, el gobierno federal y el provincial podrían haberlas evitado, pero les ha faltado voluntad política para enfrentar el problema que sigue creciendo en número de damnificados y daños materiales, especialmente en Ontario y Quebec. El desbordamiento de ríos, quebradas y el lago Ontario ocurrido en los últimos días es la más costosa tragedia natural de los últimos 50 años en esa región. Ya van más de 2.000 familias evacuadas, millonarias pérdidas inmateriales y 2 personas muertas por estos eventos. Cabe recordar que a finales de 1970, el gobierno federal y las provincias de esta zona gastaron $50 millones en realizar la cartografía de los pueblos y ciudades con mayor riesgo de inundaciones, por lo que se sabe a ciencia cierta dónde existe más peligro que se presenten dichas inundaciones. Pero falta mucha más acción por parte de los gobiernos para al menos mitigar el daño. Y esto es lo que genera que estos desastres naturales sean más trágicos, porque si bien no cobran muchas vidas por la alerta temprana que se produce y porque los organismos de socorro actúan a tiempo, sí dejan a muchas familias en la ruina total. Los desastres naturales en su mayoría no son predecibles, pero los críticos aseguran que lo que está pasando por estos días en Ontario y Quebec sí se pudo detener, porque se veía venir ante el aumento de las lluvias y los problemas generados por el cambio climático. A lo que se suma el deshielo, que aumenta el caudal de los ríos y el nivel de los lagos del país, pero los gobiernos provinciales, municipales y el federal no hicieron nada para tratar de evitar dicha tragedia a tiempo. Expertos en la materia ya habían pronosticado que esto pasaría, especialmente luego de las inundaciones que se han registrado en los últimos años. Casas dañadas, familias desplazadas, edificios y calles inundadas, escuelas cerradas y miles de personas afectadas es el resultado de los desastres ocurridos por la ola invernal que azota esta región y con mucho temor, pero a la vez con mucha razón, están criticando con fundamento a los gobernantes por no enfrentar el problema de raíz. Ellos les están generando una ola de problemas a los gobiernos que no saben ahora cómo responder al llamado de auxilio de las comunidades, pese a que el desastre se veía venir. Para tratar de hacer una evaluación de los desastres, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó un recorrido por Gatineau, en la provincia de Quebec, ayer jueves, especialmente en las zonas que están siendo afectadas por las inundaciones. Trudeau indicó a los periodistas que los funcionarios a toda escala gubernamental deben desarrollar estrategias para una mejor reconstrucción de las zonas afectadas, previendo que Canadá se enfrentará a más inundaciones e incendios forestales consecuencia del cambio climático. En este momento hay acusaciones de las diferentes entidades del gobierno sobre las responsabilidades y aunque las personas han recibido las ayudas necesarias y están siendo atendidas por socorristas, personal médico, bomberos, entre otros, además de contar con el apoyo del ejército en las labores de rescate, alcaldes y ministros tratan de responsabilizarse mutuamente de lo que se debió hacer antes de la llegada de las fuertes lluvias. Para los líderes de algunos de los 350 municipios afectados, era previsible lo que está pasando, pero los gobernantes no hicieron nada para evitar daños que han causado las inundaciones en esas zonas urbanas, que aunque no hay tantas víctimas fatales como en otros países, sí generan millonarias pérdidas materiales para los dueños de las viviendas afectadas, al punto que muchos consideran que las lluvias han superado al fuego y los robos entre la fuente principal de las reclamaciones de seguro de propiedad en el país. Hay problemas que llevan años en solucionar, como es el caso del mal estado del sistema de alcantarillado de Toronto, que data desde el año 2013, que genera las inundaciones en importantes vías de esta metrópoli. Pero en otras zonas, las inundaciones masivas se producen por falta de barreras en los ríos, porque los gobiernos hacen poco para mitigar los riesgos y porque los municipios permiten que se construyan casas y edificios en zonas de alto riesgo. Para NET Noticias, informó Omar García. Regresamos a NET Noticias. Nosotros vamos en estos instantes hasta Centroamérica, donde se encuentra nuestro compañero Víctor Celada, pero primeramente vamos a un corte comercial.
Estás escuchando Net Radio Online. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Regresamos a Net Noticias, gracias por este corte comercial y nos vamos a enlazar rápidamente con Víctor Celada hasta Centroamérica. Víctor, buenos días. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Muy buenos días, Omar García. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. Ciudad de Panamá. La selección de fútbol de ese país viajará a El Salvador el 2 de junio para prepararse para los partidos frente a Costa Rica y Honduras para la clasificación al Mundial de Rusia 2018, informó el técnico el colombiano Hernán Darío Bolío Gómez. El estratega dijo que eligió a la ciudad de San Salvador para iniciar los entrenamientos y elegir a los jugadores de la selección que chocarán en el hexagonal de la CONCACAF contra sus similares de Costa Rica el 8 de junio en San José y Honduras el 13 de junio en la capital panameña. De los 22 convocados, 3 pertenecen a la Liga Panameña de Fútbol, mientras que el resto milita en clubes del exterior. Los porteros convocados son Jaime Penedo del Dinamo Bucarest de Rumania, José Calderón Real Cartagena de Colombia. En la defensa figuran Adolfo Machado de Houston Dynamo de Estados Unidos, Felipe Baloy del Tauro FC de Panamá, Jan Vargas del Tauro FC de Panamá, Román Torres del Seattle Sounders del MLS de Estados Unidos, Luis Ovalle Zamora FC de Venezuela, Michael Amir Murillo del New York Red Bulls del MLS, Fidel Escobar del Sporting Club de Portugal y Eric Davis del Nujatska Streda de Eslovaquia. El técnico Bolío Gómez convocó a los volantes Gabriel Gómez del Atlético Bucaramanga de Colombia, Aníbal Godoy de San José Earthquakes, Alberto Quintero del Universitario de Perú, Armando Cooper del Toronto FC de Canadá, Valentín Pimentel de Plaza Amador de Panamá, Miguel Camargo del New York City de Estados Unidos y Edgar Barcenas del Cafetalero de Tapachula. Los delanteros elegidos por el director técnico son Blas Pérez del Bloom en Bolivia, Gabriel Torres del Lausanne Sport Suiza, Luis Tejada Universitario de Perú, Ismael Díaz del Porto Portugal y Abdil Arroyo del Danubio de Uruguay. Ciudad de Guatemala. La FIFA confirmó la suspensión al fútbol de Guatemala y Kuwait en competiciones internacionales. Esto a raíz de lo que se celebró en el 67 Congreso de la FIFA, que están reunidos desde el jueves en Manana, Bahrein, y que confirmó las suspensiones de estas federaciones de fútbol. El fútbol guatemalteco está suspendido de las competiciones internacionales desde el 28 de octubre de 2016 porque la Asamblea de la Federación Nacional de Fútbol no avaló la continuidad del Comité de Regularización impuesto por la FIFA después de que su directiva fuese inhabilitada por verse implicada en el escándalo de corrupción denominado FIFA Gate. El Congreso, a recomendación del Consejo de la FIFA, decidió por abrumadora mayoría, con 197 votos a favor y solo 2 en contra, mantener esta suspensión hasta que la Federación Guatemalteca asuma en su totalidad las recomendaciones de la Federación Internacional. Para ello, el Congreso de Guatemala tiene que aprobar las reformas al Estatuto de la Federación, que incluyen una mayor participación femenina en la dirección deportiva, la prohibición a la reelección indefinida en su presidencia y la creación de un órgano electoral y otro de ética. El Congreso asimismo acordó mantener la suspensión a la Federación de Kuwait con 197 votos a favor y 8 en contra, hasta que no asuma los cambios en la ley del deporte del país propuesto por la FIFA. San José. Costa Rica está a pocos días de echar a andar su primer autobús con un motor eléctrico alimentado por hidrógeno, un prototipo que podría abrir las puertas a un sistema de transporte limpio que dispense la importación de hidrocarburos. Esto comenzaría a ser una realidad en junio en Iberia, Guanacaste. El autobús desarrollado por la empresa Astra Rocket Company tiene un motor eléctrico impulsado por hidrógeno, el cual está a su vez almacenado en un tanque, explicó a la agencia de noticias AFP el director científico de la empresa José Castro. Los vehículos tradicionales eléctricos tienen un motor que obtiene electricidad de una batería.
Los de hidrógeno tienen un motor eléctrico, pero la electricidad viene de una celda de combustible que se alimenta de hidrógeno y de oxígeno, explicó Castro. El bus fue desarrollado en una alianza con otras empresas como la francesa Air Liquide, la estadounidense Use Hybrid Corporation y Cummins y el operador costarricense Relaxuri. Es un proyecto demostrativo para ver la viabilidad de tener un ecosistema de transporte, pero la meta es más ambiciosa porque lo que tratamos de tener es la producción, almacenamiento, dispensado y uso de hidrógeno, todo en un ecosistema completamente sostenible, señaló. La puesta en marcha del autobús convierte al pequeño país centroamericano en la segunda nación latinoamericana en desarrollar la tecnología para obtener hidrógeno con fines de transporte, después de Brasil, que también tiene autobuses demostrativos en Sao Paulo y Río de Janeiro. En países industrializados la tecnología está más avanzada y se usa en Japón, varios países europeos y el estado norteamericano de California. Incluso las marcas de vehículos Toyota, Hyundai y Honda tienen modelos con motores eléctricos impulsados a hidrógeno. La particularidad en el caso de Costa Rica es que el hidrógeno se obtiene de la separación de moléculas de agua, con lo cual no genera emisiones contaminantes. En los países industrializados se obtiene de gas metano, que sometido a un tratamiento con vapor de agua separa el hidrógeno del carbono. En este caso, la liberación del carbono en la atmósfera tiene un efecto contaminante, aunque a pequeña escala. San Salvador. Mientras el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, le dio la bienvenida a la empresa de tecnología Uber porque facilitará el servicio de transporte para las personas, el viceministro de Transporte Nelson García aseguró que la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial no contempla este tipo de servicio en El Salvador por considerarlos ilegales. Incluso advirtió decomisos de vehículos. Si aquí una empresa quiere venir a trabajar e invertir, puede hacerlo, pero cumpliendo con las medidas de este país en el tema de transporte. Hay normativas y hasta este momento yo ni conozco quiénes son los de Uber. Me imagino que han de estar acostumbrados a hacer las cosas como se quieren hacer, pero en este país hay leyes, dijo el viceministro de Transporte en declaraciones a la prensa. El pasado martes, cuando se dio el anuncio del arranque de operaciones de Uber en El Salvador, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, mostró complacido con que la empresa empezara a trabajar en El Salvador. Para nuestro país es muy grato recibir a Uber. Estamos seguros que los salvadoreños podrán beneficiarse de todas las ventajas que traen este tipo de empresas que utilizan los avances tecnológicos para mejorar la movilidad en las ciudades de forma eficiente, segura y cómoda, destacó Ortiz. Exaltó además las oportunidades económicas que este tipo de transporte representan y auguró que las operaciones de Uber serán exitosas. En contraste con estas declaraciones, García insiste en que se debe modificar la normativa de transporte en el país para que Uber pueda ofrecer servicios de transporte a través de su aplicación tecnológica. El problema es que no depende de nosotros el permiso. Yo lo que creo es que deben de ir a la asamblea y se modifique la ley. El problema es que la ley no considera este tipo de transporte, entonces lo que hay que hacer es incorporarlo y modificarlo. Es un tema de cumplimiento de ley, insiste García a los medios locales. El viceministro de Transporte mencionó también que de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, un vehículo de transporte de personas con fines comerciales sin previa autorización debe decomisársele el vehículo, la licencia y las placas. Uber es un servicio ilegal mientras no tenga la regularización correspondiente, enfatizó García. Uber con su aplicación tecnológica opera en más de 450 ciudades, 73 países y 6 continentes. Informó desde San Salvador para NET Noticias, Víctor Celada. Gracias, Víctor, por el informe. En estos momentos son las 7:37 de la mañana en Vancouver, Canadá, y vamos a irnos Marilu desde Perú. Muy buenos días, Marilu. Buenos días, Roger, Checo, buen día. Iniciamos ya este fin de semana, un buen fin de semana para todos nuestros cibernautas que siempre están sintonizándonos, y no sin antes decirles de antemano, desearles un lindo día de la madre a todas las mamás de Net Noticias que nos sintonizan siempre en todo el mundo. El domingo estamos celebrando el Día de la Madre en Perú y en diferentes países latinoamericanos y del mundo entero, aunque existen otros países que celebran el Día de la Madre por fechas, como en Brasil, que se celebra siempre el 27 de mayo. Un abrazo para todas las mamitas. Y sí, iniciamos nuestro reporte
hablándoles del cargamontón que se hizo contra la jefa, la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori, quien supuestamente habría ordenado a su bancada archivar en el debate de pleno de Congreso, archivar el proyecto de ley presentado por el congresista ex oficialista Roberto Vieira, quien establecía a través de su proyecto personas mayores de 75 años que hayan tenido un tercio de su condena en prisión podrían ser beneficiados con el arresto domiciliario, pues algunos de ellos, pasadas esa edad, se encuentran en condiciones de salud muy precarias. Keiko Fujimori recibió las críticas no solamente de los fujimoristas, sino también un pequeño enfrentamiento verbal con su hermano Genji Fujimori, quien está precisamente preocupado por la salud de su padre. Esta decisión tomada por la bancada de 71 congresistas fujimoristas a decisión de la hija del exmandatario, minó la salud del expresidente, quien fue internado en la clínica local desde hace 2 días, y es de preocupación, aunque ella ha dicho que su padre se encuentra de salud, pero lo que se sabe es que el expresidente Alberto Fujimori se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y su salud es de conciencia. Fujimori tanto de la salud de su padre y está pendiente de lo que pueda suceder, y aún así sigue solicitando no el arresto domiciliario sino el indulto. Mientras tanto, volvemos a incidir debido al cargamontón hecho contra la lideresa del Fujimorismo. Keiko presentará la próxima semana un recurso judicial para liberar a su padre. Presentará un habeas corpus de libertad, porque según dice que la sentencia que condenó a Alberto Fujimori y lo mandó a prisión fue prefabricada en el exterior, fue prefabricada con el gobierno de Chile en colusión con el gobierno peruano, y que por ello existirían vicios procesales en los fundamentos del hecho y en las consideraciones en las que se le acusa al exmandatario, sobre todo con el tema de crímenes de lesa humanidad. Esto ha sido manifestado por la lideresa de Fuerza Popular, quien dijo que en estos días estará con sus asesores coordinando para presentar este recurso al Poder Judicial. Y con respecto a esa decisión tomada por la lideresa, ya han salido algunos políticos a establecer de que no procedería este recurso, este habeas corpus, por cuanto ha pasado muchísimo tiempo, está sentenciado por delitos de lesa humanidad, tiene algunas otros procesos, están en vías de sentencia por delitos de corrupción y otros hechos más, y estos podría ser denegado, según lo han manifestado políticos entendidos en la materia. Y finalmente, Keiko Fujimori ha dicho de que ella no ha traicionado a su padre con que su bancada haya decidido archivar este proyecto de ley, porque no era precisamente lo que ellos buscaban. Ella busca que su padre salga por la puerta grande como un presidente que actuó con el terrorismo en el Perú. Esas son sus versiones, son sus fundamentos, sus argumentos de la lideresa de Fuerza Popular. Y mientras tanto también sigue la andanada de críticas, y ahora siguen saliendo diversos testigos en el caso de Ollanta Humala, y no solamente por el tema de Madre Mía, sino también por otros temas. Sería nada menos que un cargamontón político para desviar la investigación que se le ha abierto al expresidente Alan García por el supuesto de haber recibido coimas de Odebrecht. El coronel Osvaldo Zapata, que perteneció a la gestión de Ollanta Humala, dijo que cuando era presidente le ordenó chuponear en el año 2014 a candidatos a las municipalidades provinciales
distritales y a gobernadores regionales en el 2014, incluyendo también entre ellos abogados, periodistas y otros que sean contrarios a la gestión y cuestionadores de la gestión nacionalista. Esto lo ha dicho en declaraciones, no solamente en el Ministerio Público, sino también en declaraciones a la prensa. Esperemos qué cosa es lo que dice, porque ahora últimamente vienen saliendo tantos testigos que en su momento no salieron, hoy vienen hablando y vienen decidiendo acogerse a los beneficios de la colaboración eficaz o la confesión sincera a algunas personas que quieren con ello aminorar su responsabilidad en algunas investigaciones que tengan abiertas. Y para terminar, vámonos hasta la región Ancash, en la provincia del Sara, en Chimbote. Ayer en la noche llevó a cabo la sesión de consejo, una sesión de consejo decidida de urgencia, dado a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, tenía la intención de que la administración del proyecto especial Chinecas, un proyecto energético que tiene de más de 30 años, sea administrada por el gobierno central, ya que hasta el momento, durante estos 30 años, la administración que ha sido llevada por el gobierno regional no ha sido más que una debilidad y una falta de capacidad para administrar los recursos de este proyecto y para hacerlo viable. No tienen ni siquiera el inicio, no tienen perfiles decididos, no tienen los expedientes técnicos que promuevan el avance de este proyecto. Solo ha servido de caja chica para algunos políticos, gobernadores en su momento. Eso fue lo que dijo la ministra Marisol Pérez Tello. Al respecto, la alcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinosa, en la sesión de consejo, dijo de que deberían de realizarse hacer un pronunciamiento contra la intención de la señora Marisol Pérez Tello, y que el proyecto especial Chinecas debería de quedarse para ser administrado en la región, porque se tienen grandes profesionales, grandes técnicos, y que podrían hacer efectivo y que podrían ejecutar esta obra tan ansiada durante tantos años. Pero que se ha olvidado o pareciera que no funcionara su oficina de imagen, y al margen que tienen un regidor que también es periodista. Ayer, como informáramos a través de NET Noticias, ayer en la mañana el premier Fernando Zavala dijo en conferencia de prensa en la PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros, de que la administración de este proyecto de envergadura se quedará en manos del gobierno regional de Ancash, y dado a de que ya se había nombrado el nuevo directorio. Eso lo dijo en conferencia de prensa. Sin embargo, en la sesión de consejo del día noche de la Municipalidad Provincial del Santa, ninguno tenía conocimiento de ello y pedían pronunciarse en contra de la intención de la ministra Marisol Pérez Tello. Algo de jocosidad que se realizó fue precisamente algunas personas que se levantaron, participaron participaron aduciendo de que se debería defender el proyecto especial Chinecas. Precisamente uno de los regidores Santos Gamboa decía, debemos de defender Chinecas porque es nuestro proyecto. Y valga aclarar la situación de este señor. Hace mucho tiempo, durante el gobierno del señor César Álvarez, que hoy se encuentra preso por irregularidades de su gestión y por estar inmerso en la muerte de un ex consejero regional, fue precisamente este regidor uno de los dirigentes que vieron las invasiones en ese proyecto especial Chinecas y defendía la situación de estos invasores, solicitando la formalización. Estas invasiones impidieron pues el avance de este ansiado proyecto. Y bien, Roger, Checo, esto es todo lo que tenemos que informarles. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana, no sin antes volver a incidir en un abrazo fraterno, en un abrazo para todas las mamás del mundo entero a través de NET Noticias. Para ustedes también, para sus mamitas, para sus esposas y para todas las mamás hermosas que trabajan en NET Radio Online. Un fuerte abrazo, feliz Día de la Madre para todos ustedes. Reportó desde Perú, Marilu Gambini. Muchísimas gracias por el informe completo, Marilu.
Feliz fin de semana para ti. Ahora regresamos a Net Noticias después de este corte comercial y vamos a enlazarnos con Europa. Gracias. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. ¿Le preocupa la calidad de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. ¿Andas buscando algún producto o servicio en Vancouver, Canadá? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Sección Latina, Directorio Latino. Somos el puente para que puedas conectarte a los negocios o profesionales en todo el mainland. Búscanos en www.seccionlatina.com, Facebook y Twitter. Sección Latina, tu conexión con la comunidad. Estás en compañía de Net Radio, radio creada para ti. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Noticias, seguramente vamos a enlazarnos con no Álvaro Suárez en Europa, pero sí con Facundo desde México, que nos tiene información de último segundo. Adelante, Facundo, buenos días. Estimado Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros ciberescuchas a través de Net Radio Online. En esta mañana del día de semana, estimado Roger, un fin de semana que pues tiene una buena acá porque seguramente pues, el clima era muy favorable acá en la República Mexicana. El pronóstico es de 27-28 grados de promedio, pues aunque para algunos habrá un puente porque viene el Día del Maestro, el día 15 de este mes, que por cierto, un saludo y una felicitación a todos y a todos los maestros mexicanos, que el próximo 15 de mayo harán manteles largos festejando su día. Bueno, pues nosotros vemos que acá pues, ya hay algunas personas que se van de vacaciones de una a la otra, y eso la verdad es muy bueno para que descansen los maestros y reconocerles este trabajo que llevan a cabo todos los días. Oye, para comentarte lo siguiente, fíjate que ya ves que les estoy compartiendo información del combate contra los personajes que se roban los energéticos, los combustibles de los oleoductos. Bueno, pues fíjate que ante la falta de pruebas, muchos de los huachicoleros o rateros o ladrones de los combustibles, la gasolina y diésel en los oleoductos, bueno, pues están quedando en libertad. 4 de cada 10 de ellos están quedando en libertad por falta de pruebas. Fíjate que desde 2006 al 2016 hubo 2.934 detenciones por el robo de combustibles acá en México, en el país, pero de ellos solamente 1.652, es decir, menos de la mitad, fueron personas consignadas. Esto lo reporta la Procuraduría General de la República. El 44% de los detenidos por robo de combustibles finalmente burlan la cárcel por falta de pruebas o por investigaciones mal integradas. Los informes de la PGR, la Procuraduría General de la República, que fue dada a conocer a un periódico de circulación nacional, da cuenta que 2.934 personas fueron aprehendidas, algunas en flagrancia por el robo de hidrocarburos, entre enero del 2006 a abril del 2016. Y sin embargo, en este lapso, Roger, solo fueron consignados 1.652 huachicoleros, dejando en libertad
a más de 1.280 sospechosos. Eso es el 44%. Es decir, casi la mitad de quienes son sorprendidos robando los energéticos, o el diésel en los oleoductos, que sobre todo se encuentran en los estados de Puebla, de Guanajuato y Veracruz, así como Nuevo León. Bueno, pues la mayoría de ellos están en libertad. Esta es parte de información de lo que ha estado ocurriendo en los últimos momentos, en los últimos días acá en México, respecto a ese combate al robo de combustibles, que como les apuntaba ayer, Roger, ya desde el lunes y el martes pasado, el lunes de esta semana, martes de esta semana, el gobierno federal, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, enviaron elementos del ejército, de la marina, para resguardar la infraestructura de las refinerías de Pemex, Petróleos Mexicanos, que es la paraestatal responsable de producir, distribuir y vender los combustibles como la gasolina y el diésel. Así es de que pues sigue adelante este combate al robo de los hidrocarburos en México. Por otra parte, compartirte también una información que tiene que ver con el caso de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, que tenido y que se encuentra, por cierto, todavía detenido allá en Guatemala, en Centroamérica. Bueno, pues Duarte aún no es acusado por el desvío de fondos, porque aún faltan acusaciones contra él, el exgobernador veracruzano, que está, reitero, detenido en Guatemala, y de ello, Juan Manuel Portal, quien es el auditor superior de la Federación, aclaró que el exmandatario veracruzano también debe enfrentar las denuncias que presentaron por desvío de recursos públicos y simulación de reintegros. Dijo el funcionario federal, me explican que lo que se está imputando allá en Guatemala son las denuncias en donde ya haya sido una resolución de un juez, pero falta todo, dice, todo lo que tiene que ver con el desvío de millones de pesos, que no son cientos, Roger, son miles de millones de pesos de los que se le acusa a Javier Duarte. Y bueno, hasta el momento la Autoridad Superior de la Federación no ha presentado todavía esas acusaciones de manera formal, pero seguramente en los próximos días, o bien, ya que esté en México, ya que haya sido extraditado, estarán siendo presentadas de manera formal en esa petición que ya se lleva a cabo con las autoridades judiciales de Guatemala para la extradición del exmandatario peruano. Y finalmente voy a compartirte que acá en México, en estos días se llevan a cabo diferentes eventos que tienen que ver justamente con el festejo al magisterio. Los ayuntamientos, por ejemplo, en diversas partes de la República Mexicana, los gobiernos estatales también haciendo un reconocimiento a esta extraordinaria labor que llevan a cabo las y los maestros de México en favor de la educación. Y desde aquí enviarles una felicitación a todas y a todos ellos, porque estamos en vísperas justamente de celebrar el Día del Maestro el próximo día 15 de mayo. Roger, esta información que les comparto desde México en esta mañana. Les envío micrófonos allá a Vancouver. Les un feliz viernes y extraordinario fin de semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Kundo. Un abrazo, feliz fin de semana para todos ustedes allá en México igual. Bueno, ahora nosotros vamos a irnos con Europa porque tenemos información de último momento todavía en Net Noticias. Y allá se encuentra nuestro compañero Álvaro Suárez. Álvaro, buenos días. Roger, muy buenos días desde Madrid. Cordial saludo para usted y para todas las personas que hasta ahora amanecen en la sintonía de Net Noticias. Le cuento que la capital de España amanece hoy con una temperatura de 12 grados. Llueve a esta hora de la mañana aquí en la capital de España y se prevé una máxima de 18 grados en el transcurso del día. Y vamos a las noticias, vamos a Portugal. Todo está listo en el santuario de Fátima para recibir al Papa Francisco. El jefe de la Iglesia Católica llega hoy viernes a Portugal para canonizar a Jacinta y Francisco Marto, dos hermanos a los que junto a su prima Lucía se apareció supuestamente la Virgen María hace 100 años. El gobierno portugués desplegará unos 6.000 efectivos para garantizar la seguridad del evento, que durará 2 días y al que se espera que acudan más de 1 millón de personas. Jacinta y Francisco murieron siendo niños y se les atribuye 2 milagros. Su prima Lucía falleció en 2005, sí, en el año 2005, y ya fue beatificada, y su dossier está en la Congregación para las Causas de los Santos. Es un proceso largo y estrictamente científico, explica el cardenal José Saraiva Martins. A menudo se puede decir, sí, es un milagro, parece un milagro, pero no, los médicos los que tienen que decirlo, y como cristianos también pueden ser paganos.
Con alrededor de 850 nuevos santos, el Papa Francisco tiene récord de canonizaciones en la historia de la Iglesia Católica. Vamos ahora a Londres. Piden a la Unión Europea que proteja los derechos de los ciudadanos tras el Brexit. Activistas y expertos británicos afirman que tras el referéndum del pasado junio se percibe cierta discriminación hacia los comunitarios que viven en el Reino Unido. Hemos visto algunas hojas de trabajo que especifican que solo nacionales británicos. Hay gente a la que se le rechaza en los contratos de alquiler. Por ejemplo, abrir una cuenta en un banco es cada vez más difícil o pedir préstamos porque el banco quiere saber si a esa persona se le permitirá permanecer en el Reino Unido o no, explica el activista del grupo 3 millones, Hans Lauren Donskoy. El grupo 3 millones exige un acuerdo sobre los derechos de los trabajadores. El abogado de inmigración Jan Dorfel dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para informar a los ciudadanos comunitarios sobre sus perspectivas de futuro. El gobierno ha dicho a los comunitarios que deberían inscribirse en las alertas de correo electrónico y eso es todo. Yo aconsejo a los clientes que obtengan información completa sobre si pueden obtener la residencia permanente bajo la legislación de la Unión Europea, sobre si podrían conseguir la residencia permanente en 2 años o qué otras les podría afectar, si deberían solicitar la nacionalidad británica, si pueden hacerlo y demás. Algunos expertos advierten que las restricciones migratorias provocarán daños a la economía británica. El déficit de mano de obra será en unos 5 años de alrededor de 230.000 personas, el tamaño de una ciudad como Luton. En todo Londres y en todo el Reino Unido va a haber inmensos vacíos que debemos llenar por la pérdida potencial de migrantes, indica Julia Sloat Collett. También se pide información y protección de derechos de los británicos que viven o trabajan en territorio comunitario. Quiero explicar que el grupo de los 3 millones se llama así porque se calcula que son 3 millones de inmigrantes extranjeros los que viven en el Reino Unido. Seguimos ahora en España. Un instituto de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona ha detectado a varios alumnos que se habían introducido en el juego online que incita al suicidio, el llamado juego de la ballena azul, y han avisado a la Consejería de Enseñanza de la Generalidad y a la policía. Así lo informaron ambas instituciones. Se trata de 3 alumnos, 2 chicos y una chica de segundo de ESO. Eso es la escuela secundaria obligatoria. Y uno llegó a provocarse cortes en un brazo con el dibujo F57, primera prueba de este juego, según una cadena radial de Barcelona. La ballena azul es un juego online que procede de Rusia y que incita al suicidio y en el que los jóvenes tienen que cumplir varios retos, entre ellos, entre los retos es autolesionarse. Fuentes de la policía de Cataluña han confirmado que han tenido conocimiento del fenómeno en Santa Coloma y ahora verifican los datos aportados por el instituto para comprobar que no se trate solo del comportamiento anómalo de algún alumno, aunque no han querido dar más detalles al tratarse de menores de edad. Según ha explicado la citada radio de Cataluña, de Barcelona, el rector del centro, están realizando seguimiento de estos casos, controlando, vigilando y hablando en las tutorías de los riesgos de Internet y sobre todo de este mal llamado juego de la ballena azul que tiene como fin el autosuicidio, sobre todo de adolescentes. Ya nosotros habíamos informado a través de Net Radio y de Net Noticias la semana antepasada sobre el peligro de este juego de la ballena azul. Son 50 retos que debe cumplir, sobre todo son adolescentes contactados a través de Internet y lo que pretende finalmente es el suicidio de los jóvenes. Notable estas noticias y el llamado es a los padres de familia, sobre todo padres que tienen hijos adolescentes, a tener cuidado con lo que sus hijos están viendo a través de Internet y sobre todo este mal llamado juego de la ballena azul, que no es un juego, es una amenaza contra los adolescentes en todo el mundo. Y seguimos aquí en España. Detenido en Burkina Faso, en África, el expresidente de Eurobank, quien es buscado desde el año 2015. Eduardo Pascual Arce, expresidente de Eurobank, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura de la Audiencia Nacional desde 2015 por estar acusado de quebrar la entidad y por su implicación en otro caso de corrupción o fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha sido detenido en Burkina Faso, en África. Fuentes jurídicas han recordado que Arce está reclamado por una causa por la sesión segunda de la Audiencia Nacional
por socavar el patrimonio de Euroband del Mediterráneo en 2003, entidad que suspendió pagos en septiembre de 2003, dejando una deuda de 150 millones de euros con sus acreedores. La Fiscalía pidió para él y sus colaboradores hasta 7 años y 10 meses de prisión, así como el pago de 8,26 millones de euros por los daños causados al considerarles autores de un delito societario continuado, de desobediencia a la autoridad judicial, además de falsedad, apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales. Y terminamos aquí en Madrid. El canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Latinoamérica. El canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Latinoamérica a través de un proceso ordenado, según ha anunciado Ángel Garrido, presidente de esta empresa pública madrileña, investigada por presunta corrupción en la operación Leso. El canal de Isabel II va a ser empresa 100% pública, cuya actividad se va a circunscribir exclusivamente al territorio nacional, ha dicho durante su intervención en el pleno monográfico de la Asamblea de Madrid, dado al canal de Isabel II. Entre otros asuntos, la operación Leso investiga el posible sobreprecio en la adquisición en 2001 de la filial latinoamericana INASA por parte del canal y la compra supuestamente fraudulenta en 2013 de la empresa brasileña Emisao Engenheira Construcciones. El también consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Regional ha informado de que en la actualidad 12 de las 25 empresas del canal en América Latina están en procesos de liquidación y disolución iniciados o finalizados. Por otro lado, ha recordado que en varias ocasiones él mismo se ha posicionado a favor de limitar la presencia internacional de la empresa a labores de consultoría e ingeniería. Y según ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le ha dado instrucciones para que eleve al Consejo de Administración del canal para su aprobación la decisión de vender todas las empresas en Latinoamérica. Para ello, el canal va a contratar a un asesor financiero externo con experiencia en procesos de venta de este tipo para que proponga diferentes alternativas y calendarios para su ejecución. En el marco de la operación Leso, han sido detenidos, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien fue también presidente del canal de Isabel II y permanece en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, aquí en Madrid, donde comparte celda con su hermano Pablo González, investigado también en este mismo caso de corrupción. Roger, esta es toda la información que presentamos hoy desde Europa. Desde Madrid para Net Noticias informó Álvaro Suárez. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Álvaro, por el reporte. Nosotros vamos a una pausa comercial para cerrar el telón de las noticias con los deportes. Estás escuchando Net Radio Online. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicalita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Los deportes en netradioonline.com, en Net Noticias. Los deportes también son noticia. Regresamos a netradioonline.com, son las 8 de la mañana con 9 minutos en Vancouver y vamos con las noticias. Primeramente con el hockey sobre hielo de la NHL en los playoffs. El día de hoy jugará el equipo de los Mighty Ducks de Anaheim contra Nashville. Anaheim, que derrotó hace unos días a los Petroleros de Edmonton en el 7º juego de su serie. Mientras tanto, mañana estará jugando Ottawa contra Pittsburgh, este partido que va a ser muy interesante porque Ottawa es el único equipo canadiense en la NHL en los playoffs
de ganar Ottawa, estará pasando a la final de la Copa Stanley de hockey, pero estarán enfrentando a los Pingüinos de Pittsburgh, que es el actual campeón, con Sidney Crosby. En otras informaciones, los Canucks de Vancouver el día de ayer firmaron a Andre Pedan 1 año, de hecho 2 años de contrato, así es que el equipo de los Canucks de Vancouver tendrá un muy buen jugador que anota goles, y Andre Pedan va a estar con el equipo de los Canucks por los próximos 2 años. En información de la NBA del básquetbol, San Antonio Spurs avanzó a la final de la conferencia al derrotar 114-75 al equipo de los Rockets de Houston. Los Rockets de Houston se desinflaron en este último partido y ahora San Antonio estará esperando en la final de conferencia. En la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer hubo un excelente juego por parte de Alejandro Delgado, que permitió solamente un hit en 8 entradas. Llegaban 8 entradas, permitió un hit, se le fue el récord perfecto, pero sin embargo el equipo de los Diablos Rojos de México derrotó 1-0 al equipo de Tijuana en el béisbol de la Liga Mexicana. Y ahora tenemos en estos momentos información del fútbol mexicano, traído con Aeroméxico. En el fútbol mexicano ya están las semifinales o los playoffs o la liguilla, como mucha gente lo conoce, y el día de ayer el equipo de Morelia derrotó 1-0 al equipo de Tijuana. ¡Ah, sorpresa! Morelia derrotó a Tijuana 1-0 y hace 2 semanas Morelia estaba hundido, condenado a descender en el fútbol mexicano, pero como en la liga tuvo buenas actuaciones, pasó a las semifinales y de esta manera derrotó 1-0 al equipo de Tijuana. Y en el clásico del fútbol mexicano, no América Guadalajara, el juego del Atlas contra las Chivas, jugado en el Estadio Jalisco de Guadalajara, el equipo del Atlas ganó por marcador de 1-0 a las Chivas. El segundo partido será el día domingo. El sábado habrá encuentros importantes también. El día de mañana, Monterrey jugará contra los Tigres del Universitario de Nuevo León en el clásico de Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, tenemos aquí en estos instantes las palabras del entrenador del Guadalajara, el Pelado Almeida, después del partido entre Chivas y Atlas, ganado por el equipo de los Zorros. En principio, buenas noches. Creo que el Guadalajara recuperó el nivel futbolístico que marcó por momentos en el torneo, sobre todo el segundo tiempo. Si nosotros tuvimos muchas más llegadas que el rival, si bien no fueron claras, pero creo que el segundo tiempo no recuerdo una llegada del rival. Hizo su juego, obviamente, estando 1-0. Pero bueno, la serie sigue abierta. Y con respecto a lo del penal, creo que a mi modo de ver y con muchísimo respeto, no fue penal. No fue penal, y ese error nos hace, digamos, ponernos en desventaja. Pero valoro muchísimo este grupo de jugadores que entreno, porque en ningún momento quedan en la protesta, en ningún momento reclaman. A veces digo que son demasiado buenos, porque esta clase de actuaciones o esta clase de errores por ahora te están dejando fuera del torneo. No, me gustaría que se vea muchísimas veces el penal, que no fue, lamentablemente no fue. Digamos que desde lo futbolístico el equipo jugó hasta los minutos 15, hubo un corte de luz, como nunca pasa. El equipo sufrió una lesión de un jugador, se repuso por intermedio de los cambios, la táctica estuvo bien armada, y después mantuvimos del minuto 15-17 el control del juego, después vino el gol, se hizo parejo, y al minuto 41-42 volvimos a retomar el control del juego hasta que terminó el primer tiempo. El segundo tiempo creo que futbolísticamente lo superamos al rival, con el control del juego, con llegadas por afuera, con algún tiro al arco, pero bueno, no nos alcanzó, quedan 90 minutos más
donde tenemos que levantar el resultado. Eso fue lo que dijo el entrenador del Guadalajara, el señor Almeida. Así que las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán jugando el partido de vuelta en el estadio OmniLife este día domingo por la tarde. Atlas ganando 1-0. Y con esto terminamos las noticias en netradioonline.com. Feliz Día de las Madres en Canadá y en Estados Unidos este día domingo 14 de mayo. Se reportó para todos ustedes Roger Reynolds. Una pausa más y volvemos con más programación.